Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. En los últimos meses, el gobierno federal se ha vuelto en señalamientos sobre conflictos de interés y corrupción que han sido objeto de atención incluso en la prensa internacional. Sin embargo, estos temas no son exclusivos de la clase política, sino que también tocan al rubro empresarial. México Unido contra la Delincuencia presentó los resultados del Índice de Disposición hacia la Cultura de la Legalidad, donde señala que los empresarios son el sector más renuente a cambiar dichas prácticas. El secretario general de la organización, Juan Francisco Torres Landa, comentó al respecto para Infocel. Normalmente cuando uno piensa en corrupción y cuando uno piensa, digamos, en irregularidades, como que siempre la mente se va hacia el sector gobierno, y evidentemente que el sector gobierno tiene una parte de responsabilidad muy importante y muchas veces son los que promueven, los que incitan o los que forzan a esos actos de corrupción, pero no nos hagamos tontos. Eso tiene otra parte de la moneda, o sea, esta moneda tiene dos lados. De un lado está el sector gobierno, pero de otro lado está el sector privado, que de alguna manera, con intención o sin intención, o con complacencias o con complicidades, participan también en tener un sistema en que se propicia y se propala la corrupción. Entonces, para nosotros es muy claro que esta cultura de legalidad, que es la apuesta de largo plazo, que es la plena convicción que debemos de tener todos los que habitamos en este país, que nos conviene, que es lo más óptimo vivir dentro de la ley y no fuera de la misma. Entonces, en ese sector o en esa, digamos, premisa de actuación, vemos que lamentablemente la clase empresarial no puede de alguna manera reclamar absoluta probidad, sino que en la clase empresarial tenemos también graves problemas de corrupción, donde no hemos sabido, digamos, como sector privado, encauzar a que todos nuestros actos siempre estén dentro de la ley, no ser presas o no ser cómplices o de alguna manera, insisto, de alguna manera ser generadores de corrupción. Y la verdad es que hay que decir las cosas como son. La clase empresarial tiene una tarea muy importante y tiene que poner el ejemplo también en el sector de construcción, en el sector de transporte, en el sector de distribución, muchos otros que operan de alguna manera diciendo, bueno, es lo que me tocó hacer o no había otra forma de operar. Mientras no nos señalemos y no estemos claros de que esa no es la forma de operar y que esa no es la forma de sacar los resultados adelante, siempre vamos entonces a estar teniendo esta relación de una simbiosis negativa con la autoridad, donde uno sabe que puede comprar los permisos y el otro sabe que no existe otra forma de generar esa complacencia. Entonces, es momento de que también la clase empresarial en nuestro país tome una iniciativa formal y se fijen objetivos claros para no permitir que la corrupción siga siendo un modus operandi que, repito, en muchos sectores es el pan de todos los días. Parte del problema que tenemos hoy en día es de credibilidad. Los notorios escándalos en materia de corrupción, conflictos de interés y demás han debilitado aún más las instituciones. Entonces, las personas que tendrían que poner el ejemplo de cómo transitar a una mejor procuración de justicia, a una mejor rendición de cuentas, a una mejor transparencia de gestión, son las personas que hoy están en tela de juicio y bajo una enorme suspicacia respecto a si realmente han actuado con honorabilidad. Entonces, les exigimos que limpien la casa, y subrayo casa porque sabemos que eso tiene una connotación especial, que limpien la casa, que nos enseñen exactamente que tiene la voluntad de servir al país y que el contrato que firmamos con ellos con la elección es para que cumplan la ley, no para que selectivamente la apliquen y mucho menos para que se beneficien patrimonialmente de su servicio. Nosotros estamos bajo una premisa muy clara, que lo que no se mide no sirve, que lo que no se traza un objetivo y no se puede después de alguna manera hacer un recuento de cuáles son los resultados, tampoco sirve. Entonces, estas declaraciones grandilocuentes, por ejemplo, de que ya compramos 50 patrullas, o ya instalamos no sé cuántos medidores, o ya hicimos no sé cuántas inversiones inmobiliarias, no sirven de nada. No sirven de nada porque si esas acciones no se transmiten, no se traducen en resultados, lo único que nos están diciendo es que están despilfarrando nuestro presupuesto. La exigencia de la autoridad es, fijemos los objetivos y aseguremos que las acciones van a lograr los resultados. El recorte presupuestal que estamos viviendo, entre otras cosas por la enorme caída en el precio del petróleo, cobra mucho mayor vigencia ser mejores estrategas y ser mucho más cuidadosos de dónde se van a dedicar los recursos. Y repito, favorecer voluntad política, trabajar de la mano con la ciudadanía, no experimentar en temas que no son realmente probados
y provocar que haya una toma de decisiones en políticas públicas que sean transeccionales. ¿Cómo se logra esto? Trabajando con la ciudadanía, no haciendo de esto un tema de partidismo o un tema simplemente de propaganda, sino decir, ¿cuáles son las acciones que requieren a un aliento de largo plazo para lograr realmente los objetivos que como país requerimos? Insisto, en seguridad, en justicia, en legalidad. Y eso requiere de un gran pacto en donde la ciudadanía estemos de acuerdo con las fuerzas políticas, es decir, estas son las grandes acciones y vertientes que no van a ser objeto de modificación independientemente de quién entre al gobierno o de quién salga o quién llegue. Siempre esos deben ser las acciones que deben ser hacia adelante. Hoy en día no vemos que exista esa unión entre las fuerzas políticas, sino que la fragmentación y las pugnas que existen entre ellos, el debilitamiento por el descrédito que han tenido en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses, requieren realmente de una recomposición y de un liderazgo que oriente a que podamos como sociedad, como país, trazarnos esos objetivos y trabajar de la mano. Para Infocel, con información de Patricia Guerrero, Jessica Canuto.